Le tengo el remedio. Noticias de la salud, pero el doctor Carlos Francisco Fernández viene en un trancón que ustedes no se imaginan, entonces ya estará más adelante con nosotros, pero vamos acá por ahora con nuestros invitados aquí a la mesa de trabajo. Saludamos a la doctora Jenny Rodríguez, ella es terapeuta ocupacional, tiene un magíster en educación y nos va a hablar sobre la importancia del juego de los niños, principalmente del juego en los parques. Doctora Rodríguez, muy buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá. Buenos días, muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué es tan importante que llevemos a los niños a jugar al parque? Ok, desde el programa de terapia ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán hemos venido analizando y verificando que estas experiencias de juego al aire libre enriquecen el desarrollo de habilidades, no solamente las sensoriales y las motoras, sino las sociales, las cognitivas y el mismo reconocimiento del niño con respecto al entorno. Claro, parecería obvio, pero yo quiero preguntarle específicamente los beneficios de la actividad física en los niños. Ok, la actividad física tiene una importancia en términos del desarrollo de cómo coordinar los dos lados del cuerpo, cómo experimentar situaciones relacionadas con los juegos táctiles, ejemplo, caminar sobre el pasto, cómo desarrollar habilidades al trepar. Esas situaciones son básicas para situaciones como la postura, los procesos de atención y el mismo proceso de aprender a aprender. ¿Cuáles son, digamos que, esos lugares que debemos buscar para que nuestros niños jueguen? Ok, ideal que papá y mamá se tomen el trabajo de compartir con los más pequeños espacios como el rodadero, los balancines, experiencias en el parque como la arenera, como los pastos. Sí, doctora, estas situaciones me son... va a perdonar que la interrumpa, pero voy a ser de abogado del diablo. Okay. Hemos reportado aquí en Arriba Bogotá, en algunos parques de la ciudad, que los niños encuentran puntillas bajando del rodadero. Los areneros los están aboliendo en muchos países, incluso aquí también, porque el arenero, ahí se hacen popó los gatos, porque uno encuentra cualquier cantidad de vidrios, hay tubos por ahí. ¿Cómo hacer uno como papá si uno quiere ir y gozar el parque, pero se encuentra con toda esta cantidad de obstáculos? De pronto buscar algún pasto sintético, no sé qué. Sí. ¿Cuál es la otra alternativa que tenemos? Porque qué susto también. Esa es muy buena idea, María Mercedes. La idea es ser muy creativos, que los papás compartan estas situaciones en términos de que sí, hay una seguridad que a veces uno no puede controlar en los espacios al aire libre, pero a veces podemos propiciar situaciones dentro de la misma sala, un baño de sol, una experiencia de camino con con almohadas, diferentes situaciones, obstáculos, pero ser muy creativos. No más el juego con plumeros y con guantes de texturas. Eso es una situación ideal, jugar con cobijas, jugar con balones. Claro. Doctora Rodríguez, hay veces, bueno, nuestros niños a veces están un poco reacios porque están aislados, porque no les gusta ir al parque. La participación de nosotros los papás frente a ese proceso en el parque, bueno, y en otros lugares donde se puedan desempeñar creativamente. Ok, es importante rescatar que como adultos hemos dejado de lado la situación lúdica, hablamos de homo ludens. Los hombres y las mujeres tenemos la capacidad de jugar y si recordamos esos juegos que antiguamente hacíamos, creo que despertamos el interés que desde el adulto podemos modelar a los más pequeños. Correcto. No necesariamente tenemos que involucrarnos en actividades muy elaboradas. Yo creo que la creatividad, la motivación y la recursividad deben ser aquí factores básicos para los papás, las mamás y los más pequeños. Muy bien. Hay un factor que a las mamás sobre todo nos llama un poco la atención y es que se ensucien tanto, que se coman y se pasen todo lo que se encuentran por ahí. Ese contacto con la tierra es muy bueno, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo manejar esos aspectos del aseo? Recomendaciones, después de comerciales vamos a hablar de este tema, ¿le parece? Doctora Jenny Rodríguez, pausita, bueno, ya volvemos con más en Arriba Bogotá. Estamos en Los Remedios hablando de la importancia del juego en nuestros niños, sobre todo en el parque, precisamente para su desarrollo integral. Nos acompaña la doctora terapeuta ocupacional Jenny Marcela Rodríguez. Habíamos hablado, doctora Rodríguez, sobre la importancia de la intervención de los papás. Tenemos los dos grandes contrastes. Niños muy inquietos por un lado, pero otros niños que son un poco pasivos. ¿Cómo deben intervenir los padres de familia en esos casos? Papás y mamás tienen una gran labor en términos de respetar la conducta del niño, ser muy observadores. Al que es evitador, al que no le gustan esas experiencias, pues poco a poco darle la oportunidad de que mediante el juego al lado del niño, pues él quiera por iniciativa propia
comenzar a experimentar ese tipo de sensaciones o ese tipo de experiencias que le provocan mucho temor, o al que es buscador excesivo, también desde la observación, los papás comenzar a plantear actividades que le permitan involucrarse y comenzar a organizar al niño, pero ante todo respetar el temor y comenzar a particularizar, porque no todos los niños son iguales, no tenemos que esperar a los niños más activos o no tenemos que esperar que todos sean los más tranquilos y organizados al momento de jugar, y menos cuando es con el cuerpo. Así es. ¿Cómo manejar esa parte del aseo? Sí, porque es que ellos lo que se encuentren lo cogen, lo tocan, lo manipulan, se lo llevan a la boca, y a muchas mamás como yo se nos para el pelo. Pues porque ahí vienen las gastroenteritis y todo esto. Entonces, ¿cuál es el límite normal, digámoslo así, de esa suciedad en los niños? Pero Mercedes, ¿pero qué es normal? El ciclo en la lavadora, ¿qué es natural? ¿Cuáles son los temores que manejan los papás? Porque aquí la cuestión es de los papás. Los niños y las niñas por naturaleza son exploradores. Así es que el cerebro aprende, así es que el cuerpo aprende a interactuar. Entonces creo que hay que explicarles mediante el juego el uso de los cuentos, los muñecos, el modelar, dándole otro tipo de experiencias. Bueno, la arenera, que nos encontramos con el popó del perro, del gato, esas situaciones que nos ponen tan aprensivos y tan temerosos a los papás, yo la manejo, no grito o me aterro de una vez, porque el niño va a quedar curioso y va a decir, aquí hay algo que altera a mi mamá, y se enganchan ustedes y los niños aprenden a hacerlo. Le doy otro tipo de experiencias, jugar con plastilinas, jugar con témpera. En efecto, no siempre podemos estar sacándolo, sería ideal estar al aire libre, en los parques, pero si no, pues en el espacio donde habitualmente estamos, debemos ser muy creativos y crear actividades para ellos. Una preocupación muy importante, nosotros los papás, cuando los niños prefieren más el televisor, por ejemplo, las tabletas, que ir al parque, ¿qué hacer en esos casos? Miguel, es una preocupación que compartimos en el programa de terapia ocupacional de la Manuela Beltrán. Es verdad, vemos a niños y niñas más enchufados o conectados con los televisores, con las TICs, y necesitamos otra vez retomar esas experiencias de juegos tradicionales, ante todo no solamente imponiéndoles la situación, sino invitándolos, presentando el juego desde una motivación, desde un desarrollo de habilidades, porque estamos viendo que estos niños de síndrome apartamento, síndrome televisor, no desarrollan las habilidades necesarias para aprender a aprender. El cerebro, al moverse, al tener esas experiencias y esas sensaciones con el medio, las táctiles, las de movimiento, las de fuerza, desarrolla habilidades importantes a nivel cognitivo. Y es importante, ejemplo, que ahorita se acercan las vacaciones y comenzar a organizar las rutinas de los niños, porque aquí hacemos los papás, seguimos trabajando y lo que hacemos es enchufarlos al televisor, dosifiquemos el televisor y las TICs y propiciemos actividades donde los niños puedan hacer uso de su cuerpo. Hay vacaciones recreativas, hay cursos de natación, de patinaje, de ciclismo, hay muchas opciones. De todo. Entonces, pongamos a hacer a nuestros hijos actividad física, dejémoslos que se ensucien, que se metan toda la boca. Chocolate y todo. Hagan lo que tengan que hacer, pero es jabón. Importante que los niños se desarrollen de manera sana y sobre todo el desarrollo psicomotor sea óptimo. Doctora Jenny Rodríguez, terapeuta ocupacional, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos Gracias, esas recomendaciones a los papás. Gracias, Miguel. Y nosotros seguimos aquí en Arriba Bogotá. Muy buenos días. Buen día. Bueno, aquí pues el transporte complicado, pero alcancé a clasificar en este momentico para contestarle a Catalina, que dice que desde hace varios años ella de pronto está hablando y queda ahí, ida, y de pronto recupera y en ocasiones ni siquiera se puede mover, que alguna vez fue a un neurólogo y le dijo que era epilepsia, sin embargo que no le recetó ningún medicamento, y ella pregunta que qué puede hacer. A ver, Catalina, si esto ocurre con frecuencia, de pronto podría ocurrir que está pasando o tiene un componente de disritmia, de esos que se clasifican como crisis parciales. Lo vimos justamente esta semana con el doctor Jimmy Chiman, una de las personas que más sabe de epilepsia en el continente, y la verdad podría estar clasificado. Ahora, no todos los componentes de este tipo requieren tratamientos específicos porque hay que someterlos a un periodo de observación, pero sí es importante que bajo ese diagnóstico hecho por un especialista, usted de manera regular se ponga en controles, sobre todo si se han aumentado los episodios y naturalmente pueden ya afectarle la vida, pues no es normal que uno esté hablando y quede ahí. ¿Qué tal en algún componente, digamos, de la vida diaria que la ponga en riesgo? Me atrevo a decir, ¿estaría usted pasando por un componente de crisis parciales que se clasifican dentro de una de las formas de epilepsia? Catalina,
al médico, al neurólogo con la EPS. Le tengo el remedio @citytv.com.co y los saludo a ustedes de paso y obviamente a toda nuestra teleaudiencia, Miguel y María Mercedes.